Buenos días, gracias al Frente Amplio y Cívico por Barranquilla por esta invitación. Yo creo que frente a lo que ha pasado en Barranquilla en los últimos años, se pueden asumir dos posiciones que a mi juicio son equivocadas. Una posición exageradamente optimista, que solo ve lo positivo y no mira los problemas o los riesgos que tenemos en el patrón de crecimiento de la ciudad. Pero también considero que otro peligro que hay es caer en una visión pesimista, de que no ha pasado nada y que estamos peor que antes. No, yo creo que, como bien lo decía el arquitecto en su presentación de lo bueno, lo malo y lo feo, en Barranquilla evidentemente han ocurrido cosas positivas en los últimos 10 años, sobre todo si miramos de dónde veníamos. Entonces, y ya a esta salvedad, el análisis mío es respondernos algunas preguntas brevemente y presentar algunas inquietudes sobre el futuro de la ciudad. O sea, algunos hechos que podemos dar como evidentes porque están confirmados ya por datos. Porque una pregunta que uno podría hacerse es, ¿ha sido el crecimiento económico de Barranquilla real? ¿O es una cosa de propaganda, una imagen? Y lo que las cifras indican, cuando uno ya se mete en la cifra dura, la medida del crecimiento de la producción, etcétera, sí ha habido un crecimiento real. O sea, en estos últimos más o menos 10 años, este crecimiento es innegable, no se puede ocultar. La ciudad no es la misma, la gente que viene de esto lo dice, no solamente por la construcción, no solamente por los edificios, lo que se ve, sino también por otras cosas que están sucediendo en el terreno económico y social. Pero también es cierto que cuando uno compara el crecimiento económico de Barranquilla con otras ciudades, no más atrasadas, pero sí más adelantadas, como Bucaramanga, Bogotá, Medellín, lo que uno encuentra es que el crecimiento económico de Barranquilla tampoco ha sido excepcional. O sea, no es una cosa del otro mundo, extraordinaria, sino un crecimiento que se ajusta a lo que ha ocurrido en las otras ciudades. De pronto, con alguna salvedad, ya mirando en una cifra, uno encuentra que en los últimos años la inversión pública por habitante en Barranquilla ha sido mayor que en otras ciudades, lo cual es sorprendente, mayor que Bogotá, incluso mayor que Medellín. Entonces, esas son cosas, digamos, positivas. Entonces, la pregunta que surge es: ¿a qué se debe este éxito? ¿Por qué Barranquilla, cuando uno va a las reuniones en Colombia a nivel nacional, gremios y con eventos, la gente siempre pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa en Barranquilla? ¿Por qué Barranquilla hoy en día es una ciudad que llama la atención en Colombia? Eso tampoco lo podemos negar. Por ejemplo, diarios tan serios como el Financial Times, que recientemente sacó una información que dijo que Barranquilla es una de las ciudades más atractivas, no solo en Colombia, sino en América Latina, sobre todo en el área del Caribe. Yo pienso que lo que ha ocurrido aquí es un poco la tormenta, una especie de tormenta perfecta que se dio en esta década. En primer lugar, es evidente también que el gobierno distrital ha mejorado su gestión pública. Si nosotros miramos de dónde venimos, donde tuvimos esa fase desastrosa de la segunda administración Hoyos, que nos llevó a la ley 550, el proyecto de Callafa, y todos los tumbos que dio el médico. ¿Cómo era? Es decir, Barranquilla, y después con Juanver, quedó en un estado de postración, no solamente fiscal, sino también en materia de gestión pública. O sea, el balance no es bueno. Yo de ese periodo, lo único bueno que veo es la primera gestión de mi padre, la segunda por 10 años. Entonces, evidentemente que la ciudad recuperó su capacidad de gestión pública y su confianza ante el gobierno nacional.
porque eso también era importante. Entonces, se manejaron mejor las finanzas públicas, se miró más el distrito tuvo mayor capacidad de inversión, pues no quiere decir que todo lo anterior fue malo, sino que empezó malo pero positivo. Y Barranquilla realmente, eso es un factor favorable. Se puede discutir mucho sobre eso, pero que el balance, pienso yo, que fue favorable de esas dos administraciones. Y aunque pues en la presente voy a mostrar una inquietud. Lo otro que también llega al mismo tiempo es ese auge de la construcción que el arquitecto ha descrito. Barranquilla, por ese posicionamiento geográfico espacial que tiene frente a los tratados de libre comercio, también evidentemente despertó expectativas de que iba a llegar mucha gente, que había que construir, y vimos todo este auge de la construcción. Entonces esto, la inversión privada vino también al mismo tiempo que el tercer factor que digo yo, la inversión pública distrital, que se recuperó con toda la ley 550 y esto de las dos organizaciones, pero también ese es el otro factor que digo yo que ayudó, fue la cofinanciación del gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional, cuando vio que la ciudad estaba invirtiendo, cofinanció, apoyó. Y entonces eso también representó credibilidad del gobierno local ante el gobierno nacional. Entonces obras como el puente que vemos hoy, la terminación de la circunvalar, lo que se va a hacer en la 38, pues son expresiones de ese fenómeno. Si no hay confianza en las administraciones locales, la nación arriesga menos. Y un último factor fue este fenómeno curioso de unas expectativas empresariales en esto del TLC, que hasta ahora pues no se han confirmado, es decir, los TLC, especialmente el TLC con Estados Unidos, todavía no han tenido, cuando uno mira las cifras duras en materia de exportaciones y desarrollo industrial, no ha tenido el impacto que se esperaba todavía. Esto no lo digo yo, lo dicen los observatorios de comercio exterior, uno que está al norte y está en el desarrollo. Todavía no vemos esos impactos que se esperan, pero sí el movimiento de carga en el puerto ha despegado, es grande, ha habido un gran desarrollo portuario. Entonces, eso generó ese clima de optimismo que Keynes decía que era clave por el desarrollo y el crecimiento, donde los empresarios se vuelven optimistas y si se vuelven optimistas, ellos invierten. Entonces, esas cosas sucedieron. Más, apenas ayer vi que se hizo la primera exportación desde el puerto de Barrancarmena, a través de Impala, directamente ya al exterior. O sea, la navegabilidad del río es una realidad, ya no es que vi. Salió el primer convoy de containers por Río Magdalena, llegó a Cartagena y ellos embarcaron todo para Europa. Cuando uno mira también la cifra hasta el 2013 por las encuestas integradas de hogares, entonces también el estudio de los ingresos en la encuesta integrada de hogares muestra contra el pesimismo de muchos aquí en Barranquilla que los ingresos de la población en el área metropolitana han mejorado. O sea, no solamente de estratos altos, sino ingresos medios y ingresos medios bajos. Eso se va a reflejar en unos comentarios que voy a hacer ahora sobre la construcción. Entonces, ¿qué sucede? Mal que bien, el área metropolitana fue respondiendo a esa dinámica y lo que se ha encontrado a nivel de los estratos es que la gente ha mejorado sus ingresos y uno incluso lo observa en los centros comerciales de esta ciudad, que están llenos siempre, los fines de semana, desde el sur hasta el norte. Entonces, eso refleja que mal que bien la sociedad de consumo ha empezado a llegar a esta área de Colombia y el mismo fenómeno se está observando en Valledupar, se está observando en Santa Marta, en Cincelejo, en
Sí. En Montería yo estuve el año pasado y quedé asombrado. No era la Montería que yo conocía de los años 70. O sea, ha habido una expansión del consumo de los locales. Entonces, esa es otra realidad muy concreta. Y a nivel de cifras, aunque a uno no le gusten los indicadores ni nada de eso, no basta ver lo de necesidad básica y estratificación, si hoy en día se mira la pobreza monetaria, sí se observa que en Barranquilla y en el Atlántico la pobreza extrema disminuyó y la pobreza general. Es decir, tuvimos, si uno mira, mientras Barranquilla turbó la pobreza en 14.2, las otras ciudades lograron reducirla en menos. Bueno, usted podrá cuestionar todo lo que queda de los indicadores, pero si usted no ha construido unos indicadores alternos, ¿qué puede opinar? Esto es lo que están mostrando las cifras de la encuesta nacional integrada de Barranquilla. Ahora, ¿quién hace esto? Dice usted, ¿quién más la va a hacer? ¿Quién la va a hacer? Lo que está. Y esto refleja incluso otros avances que ha tenido la ciudad, que no se pueden negar. Son los avances en la educación. Por ejemplo, miren el caso de, aunque ya apenas la mitad de la población apenas llega hasta quinto o noveno grado, evidentemente no observa aquí una expansión interesante ya de la educación superior en Argentina, que todavía está por debajo del nivel nacional, pero es positivo. Entonces eso nos indica que también en ese frente social de educación, de salud, también nosotros no podemos decir que aquí estamos peor que antes en mejorar. Aquí están las coberturas. Fíjense que en el área metropolitana de Barranquilla, en educación superior, estamos en un 60%, aunque estamos en un 45%, aunque a nivel nacional todavía es más alto. O sea, estamos retrasados en la realidad nacional, pero ya la cobertura ha ido mejorando mucho. Aquí están los matriculados en educación superior. Fíjense que al principio fue una caída en estos años difíciles y el número de matriculados ya en educación superior en el área metropolitana es considerable. Tema del empleo, bueno, no me voy a meter en este cuadro, pero en el caso del empleo hay un fenómeno interesante, y es que la tasa global de participación ha ido aumentando, es más baja todavía que en Panamá o Bogotá, pero la gente está metiéndose más en el mercado laboral, especialmente las mujeres, y las últimas cifras, este dato es interesante. Mientras en el 2008 en el Atlántico unas 77 personas dependían por cada persona que trabajaba, en el 2013 ya era 1.29, y eso sí es muy importante para el desarrollo. Y en el caso del desempleo, hoy tenemos el último dato, que Barranquilla tiene la menor tasa de desempleo del país, mientras que en marzo del 2007 era de 13 puntos. La tasa de búsqueda no es. Claro, esa la sabemos que es más o menos el 49%. Pero ¿qué pasa? Esas estadísticas se le aplican a todas las ciudades del país. Entonces uno no puede caer en esa lógica, porque si en Manizales la tasa de desempleo es del 14% y aquí es del 8.1%, aquí tienen que estar pasando cosas que no están pasando en Manizales, porque la metodología es la misma. ¿Cuál es el descontento que tenemos muchos analistas frente a esa tasa de desempleo? Y es lo que usted dice, el tema de la informalidad, que no es un empleo de calidad, que no es un empleo de contratación a tiempo indefinido, o sea, que fíjense que esos son los temas que tienen que trabajar en la ciudad, no tanto en sí el desempleo ya, sino el tema de la informalidad y de buscar un patrón de desarrollo del mejor empleo. Ese es realmente, y buscar una mejor tasa de participación. Porque todavía hay
mucha gente porque se queda en la casa. Pero ¿en qué no estamos viendo? Entonces, esa es como la cara positiva de los indicadores económicos. ¿En qué no estamos viendo? Es que si nosotros miramos un último medidor, que es el índice de progreso social, esto fue creado por Porter en ese tiempo, encontramos que este índice de progreso social combina necesidades básicas, fundamentos del bienestar y el tema de las oportunidades. Fíjense que en las oportunidades están todas estas variables que hemos dicho. Y en Barranquilla, este índice de progreso social, pues, el último reporte resulta que no somos la maravilla. Cuando usted mira el índice de progreso social, no somos la maravilla económica. Entonces, en progreso social, la mejor ciudad es Manizales, sigue Bucaramanga, Medellín, Bogotá, y nosotros estamos de 10 en el puesto 7, con un coeficiente de 60, o sea, nosotros somos medio bajos. Entonces, quiere decir que nos falta mucho por hacer. O sea que hemos mejorado, evidentemente. No estamos en el año 2000, pero todavía falta mucho por hacer en esta materia. Es uno de los mejores medidores que se usa hoy en día. Y resulta que cuando y aquí hay otra cosa que a mí me viene preocupando, y es lo que se llama por parte del Banco Mundial, se llama Doing Business. El Doing Business significa la facilidad que tiene una ciudad para hacer negocios, para que vengan las empresas y se instalen, en qué medida la ciudad es atractiva. Entonces resulta que después que le dicen a uno, pero para que viera una ciudad maravillosa, entonces uno va al indicador, no mío, del Banco Mundial. Y entonces dice que en la última medición que hizo en el 2014, ¿no? En el caso de Barranquilla, entre 23 ciudades, estábamos en el puesto 22. Por lo digo yo, no es que sea un crítico sin remedio de la gestión digital, sino que lo dice el Banco Mundial. O sea, de 23, 22. ¿Cuál es la primera? Manizales. Ahora, ¿por qué está pasando eso? Entonces uno mira este problema que tenemos aquí, y es que en Barranquilla, para apertura de una empresa estamos en el puesto 14, para permiso de construcción en el puesto 10, en el registro de propiedades 19, y en el pago de impuestos, porque sobre ese tema lo voy a tocar después, estamos en el puesto 20. O sea, de 24, en el pago de impuestos estamos en el 20. ¿Qué quiere decir eso del pago de impuestos? Que la carga tributaria es más fuerte en esta ciudad que en otras. Entonces, esto quiere decir que hay muchas cosas que se van a ajustar. Por ejemplo, a mí me asombra que si en diciembre se aprueba un impuesto, como el impuesto al teléfono, que fue condenado por el mismo Ministerio de las TIC, el mismo ministro de las TIC dice: ese impuesto es ilegal, ese impuesto no lo puede aprobar el Consejo, y aún así lo aprobaron. Ahora nadie ha dicho nada, que se creó hace 2 días una nueva estampilla para el INSA. O sea, la educación superior que quiere crear el distrito no se va a crear solo con los recursos de la nación, como debería ser, sino con estampillas otra vez. Yo sé que ustedes no saben que la única ciudadela universitaria que se construyó en el país sin recursos de la nación fue la de la Universidad de Atlanta, con estampillas. O sea, a nosotros no nos dieron aportes. Usted revisa todas las universidades del país, todas recibieron aportes para construir ciudadelas en la Atlanta. Entonces aquí se ha encontrado la solución a nivel de gobernación y distrito, que ante un problema se crea una estampilla.
Entonces lo que yo digo, una fiscalidad excesiva. Y si usted no me cree, compre una casa en Bogotá. Y si usted compra una casa en Bogotá o un apartamento, se sorprende de que cuando va a pagar, nomás paga 2 cositas en el registro. Ya. Aquí le salen 5 cosas. Déjame terminar porque ya estoy terminando. Entonces, ¿cuáles son los retos que yo creo que tiene la ciudad? En primer lugar, el primer problema que yo veo es que tiene un alcalde demasiado popular. Entonces los índices de aceptación del 20 y pico %. Y el problema con ese tipo de gobiernos es que la sociedad civil se lo vea. La sociedad civil como que todo va bien, ¿para qué? ¿Para qué estar molestando como la gente del Frente Amplio Cívico? Lo que hace es fregar. La gente se duerme, la sociedad civil no es activa, no hay buena participación ciudadana, la gente es demasiado pasiva. Ese es el primer problema que yo veo. Y eso me lleva a un segundo problema que y yo se lo digo a los mismos gremios, se lo he dicho a todo el mundo. Aquí lo que nos mata en la ciudad es el unanimismo. Aquí habla la administración, nadie más dice nada. Es decir, ni los gremios, porque eso es preocupante. O sea, ni los gremios dicen nada. Eso se han callado. Y en una reunión de los 100 años de Heraldo, se los dije, no es bueno el unanimismo con la ciudad. Uno siempre necesita de la crítica, el debate, la confrontación para corregir los errores. Y mira, que lo que acaba de decir Orlando, lo del Consejo Distrital, da ganas de llorar. Hasta el concejal del Polo que está ahí ha sido subsumido, ¿no? O sea, el Polo está en mora de sacar una declaración política pública. Ya la sacamos. Ese es del Polo Sur, no es del Polo Norte. Porque uno lo que ve en el Consejo. Ya la sacamos. Yo le digo, yo le vengo haciendo seguimiento al Consejo de hace más de 15 años y nunca había visto un Consejo tan sumiso. Ya hay una dureza porque O sea, el Polo no tiene nada que ver en eso, es en la persona. Bueno, pero pues con el aval de ustedes. El problema es que miren, se le ha aprobado a la administración todo lo que ha presentado. Es decir, casi que en ese caso no necesita reunirse el resto del año, porque ya tiene que el gobierno tiene autorización. Puede quedar, ahora dice el señor Ospino, que a mí me parece que tiene más cara de funcionario del distrito que el presidente del consejo. Yo he tenido debates con él por la radio. Y el señor Ospino, pues todo está bien, todo está maravilloso. Y resulta que a todos les dice. Yo hablo con algunos concejales que están preocupados por la situación, pero nadie sabe realmente, claro, sí sospechamos que puede estar pasando. No puede decir, pero nunca había visto un consejo sumiso ante cosas que a uno le preocupan. Las voy a mencionar. Los problemas de seguridad. Entonces, la campaña ya se hizo sobre el tema de seguridad con un gran encanto lo que iba a traer el ejército. Lo que yo digo, mucho ruido, pocas misas. ¿Qué ha pasado con la tasa de homicidio en 2005? ¿Y cuál es la solución? Más policía, más cámaras. No veo uno que vamos a modernizar los centros de justicia, etc. Ahora, debe decirle que yo tampoco creo en la respuesta facilita, no, que el problema es social. No, el problema no es solo social. Que hay unas bandas organizadas que han cambiado la naturaleza de la criminalidad de Barranquilla. Todo un problema complicado, donde se necesita mucha inteligencia y mucha focalización de esfuerzos, pero no es dando motos, vehículos, más cámaras, que más les. Yo digo que el problema,
como está pasando en muchas ciudades de Colombia, es un problema que se va complicando y el gobierno lo que muestra es debilidad en eso. Movilidad. También estoy de acuerdo con lo que dice Orlando. A mí me aterra que en esta ciudad nadie se preocupa por el Transmetro. Ahí está el Transmetro tirado en decadencia. ¿Dónde está la política pública de esta administración frente al Transmetro? Ponga el plan de desarrollo. No dice nada. No dice, vamos a sacar adelante la segunda fase. Yo les he venido reclamando a ellos dónde está la segunda fase del Transmetro. Porque Santos 1 abandonó Transmetro y Santos 2 también. Entonces tiene que ser un propósito de la ciudad sacar la fase 2 del Transmetro y resolver el problema de movilidad, incluso ya no con buses, sino con otros sistemas. Aquí hace 2 años vinieron misiones inglesas, francesas, hicieron recomendaciones. Eso quedó ahí. No hay una propuesta de ciudad frente a este tema de la movilidad, porque el problema de Barranquilla no se resuelve en movilidad, lo dicen los urbanistas, con más vías, sino con transporte masivo. Las ciudades exitosas de Europa son aquellas, o las ciudades exitosas en movilidad es aquella donde el ciudadano no sale con el carro, sino que el ciudadano usa el transporte masivo, por ejemplo. Y uno ve, yo estuve en Europa el año pasado, y uno observa ciudades pequeñas, no mucho tamaño en España, como Granada, Sevilla, son ciudades que tengan millones de habitantes de Madrid, y uno encuentra que todas tienen sus metros, ya sea elevado, subterráneo, como sea, pero los tienen. Aquí no se habla de eso. Y Barranquilla, vuelvo y repito, viene el plan de desarrollo, nos dice mayor cosa. De ahí en el post tuvimos un debate sobre cómo sería esa ruta de la fase de los Transmetro, que ha sido abandonada, y yo creo que la única solución al problema de la movilidad en Barranquilla no es el pico y placa, como se pretende, sino volver al transporte masivo. Y otra cosa que me viene preocupando es que el énfasis sigue solo en la construcción de obras civiles. Y ahora pues están de moda los arroyos, la canalización de arroyos. ¿Me opongo yo a la canalización de arroyos? No. Pero yo me pregunto, ¿por qué hay que canalizarlo todo en una sola administración? ¿Por qué tenemos que sacrificar todos los esfuerzos de inversión de la ciudad en los arroyos en una sola administración? ¿Por qué no se resuelve 2 arroyos en esta administración, otro arroyo en la que venga, y en 3 administraciones salimos de ese problema? No, hay que hacerlo ya. Y resulta que no se ve que estas canalizaciones traen unos traumatismos económicos grandes. Nadie ha sacado la cuenta de cuántos negocios se han quebrado en el 24. Nadie, ni en la 79. Las obras no se terminan del todo. A mí me da grima que un logro del alcalde del 2 de enero es que abre el paso de la vía por la carrera 52. Clase de resultados. Ahora abrí todo lo que es 4, pero sigue desconectada, uno no puede cruzar. ¿Que voy a terminar en mayo? No terminó. ¿Que voy a terminar en junio? Tampoco van a terminar en junio. Entonces ahí es donde afloran otros problemas que quiero mencionar, y es algo no sabemos de la contratación pública en Barranquilla ni el flujo de pago, porque lo que uno oye es que el problema es liquidez y que no les han pagado. Ustedes no ven las obras como solitarias, muchas veces vemos pocos trabajadores, no van con la velocidad con que deberían. Entonces algo está pasando en la materia de las finanzas públicas. Y además, otro tema, yo le recomiendo a las organizaciones de la sociedad civil, se lo digo por transparencia, se lo dice mucha gente, hombre, miren bien cómo es el tema de contratación pública en Barranquilla. Porque a pesar que la ciudad progresa, miren esa página que salió en la silla vacía, que se llama Los contratistas de la allá. Allá hay una radiografía
de los 5 grupos que se llevan toda la contratación al distrito. Y eso creo que es un problema que afecta a la democracia, porque una contratación concentrada hace que sean los contratistas los que eligen concejales y alcaldes. Es el mismo problema que se acaba de encontrar ahora en Guatemala. Yo no veo mucha diferencia entre lo que está pasando en Guatemala y lo que está pasando en Colombia. Pero entonces hay que coger esa contratación, mirarla y quiénes son las firmas detrás de esos contratos. No. Porque van apareciendo las mismas personas. Y a mí muchos ingenieros me han dicho, gente de firmas muy buenas creencias, me dicen, no hay democracia en la contratación. O sea, es un círculo cerrado, hegemónico, que maneja esa contratación. Ya ahora vi que hizo algunos intentos de traer algunos contratistas del interior, pero traen no, que son los mismos que están cargados ya, yo no sé, pero vaya, no tengo los tiempos ni los medios para mirar eso, pero la sociedad sí he mirado. Yo me acuerdo que en la época de Honecker le poníamos la lupa a eso, pero por esas razones misteriosas ya nadie mira nada. Entonces, eso hay que mirar. Porque yo estoy de acuerdo que se hagan las obras, pero no concentrando la contratación en los mismos con los mismos. Y otra cosa que me preocupa la finanza pública del distrito. Yo ese plan de desarrollo no lo veo bien financiado. Y parece que el síntoma está en la gobernación. En la gobernación también me asombré con la cifra con la que salieron. No quiero ponerle la lupa a eso. Y hasta ahora me dicen que Bogotá está pensando lo mismo. Son planes de desarrollo, a mi juicio. Yo no sé dónde va a sacar ya los 5 billones que hacen falta. Porque si dice que no va a ser más valorización, por predial no puede sacar eso. Habría que una insurrección. Entonces, ¿de dónde va a sacar? No, que va a salir por gobierno nacional y APP. Luego, si hay APP significa que puede haber viajes, cosas que aquí en la ciudad todavía no estamos en condiciones de aceptar. Entonces, yo sigo insistiendo que ese plan de desarrollo no está, la financiación no está. Y por otro lado, se recurre al mecanismo de las estampillas. El caso del debate sobre estampillas por hospitales, a mí me parece que ese debate no estuvo bien dado. Es que no quieren a que se hagan hospitales en lugares, bla, 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 bla. ¿Cuánto más van a seguir haciendo? El problema ya no es de edificios, sino de servicios, calidad de los servicios. Entonces aquí es construir, aquí no es calidad de los servicios, sino que hay que construir. Aquí la dinámica es construir, no calidad de los servicios. Entonces, creo que esa cantidad de estampillas que tiene Barranquilla y el Atlántico afectan la competitividad de este territorio. Muchas empresas simplemente llegan aquí cuando ven ese fenómeno, se han por otra parte. El otro tema que veo yo que tampoco se le para bolas es al tema del riego y el cambio climático. Cuando empezó esta novela, se llevó una persona al distrito para crear la Secretaría de Riego. Eso se necesita. Nosotros no podemos seguir manejando la ciudad de esta forma. Necesitamos que pensar qué hace la ciudad frente a una cuña salina. Miren el problema que ya tiene Puerto Colombia, que tiene que trasladar la Bocatoma más adentro del río por cuña salina en época de sequía. ¿Qué podríamos hacer nosotros frente a un tsunami? Frente a la llegada de tormentas tropicales? Es decir, ¿cómo se prepara la ciudad frente a estos fenómenos? No hay nada. Si digan ustedes qué entidad del distrito se encarga del manejo del riego. No existe. Otra cosa es que no se ha hecho el plan de riego de Barranquilla. Y, insisto, calidad de los servicios y no solo en obras públicas adicionales. Y las que se hacen, que se hagan con calidad. ¿Cómo es posible que ahora nos digan que no pueden terminar los puentes sobre la circunvalar?
de la 51B y la 53, porque faltan 10.200 millones. Bueno, quedamos sin orejas, es decir, chapucería total. Entonces, ahí pregunto yo, algo que me viene inquietando, y es la Cámara Metropolitana de Barranquilla. Y que a mí me parece que el director del área ahora parece un superalcalde. Eso se mete en todos los temas. Está metido en todos los temas de todos los municipios del área. Y el área yo creo que tiene unas funciones claramente definidas por la ley. Y debe resolver los problemas. No, la área metropolitana ahora, pero es a nivel retórico, ¿no? No es que se esté haciendo, no se me ocurra, es retórica. Está metida en todos los problemas de la área metropolitana. Y opina sobre todo. Y esas cosas en la gestión pública no son buenas. Porque uno no sabe realmente a dónde apunta eso. Sobre todo que el área metropolitana no ha hecho, que es lo que debería estar haciendo, el plan de ordenamiento metropolitano. Bueno, ahí dejo ya, doy mi intervención por terminar. Gracias. Vamos a darle continuidad al panel y nos acompaña ahora el abogado Antonio Borges. Cuando terminemos las exposiciones, damos el espacio para la pregunta y para una intervención de los planteados al comienzo del evento. Compañero Antonio Borges, plan de desarrollo versus plan de progreso, una revisión crítica de indicadores económicos y sociales en la Barranquilla del Caribe. El panel funciona de esta manera. Puede hacerse un panel se hace esa es la metodología de los paneles. Este no es el primer panel que organizamos y en el que hemos participado. Ayer precisamente estuvimos en un panel que organizó la Universidad de Lima sobre temas de ciudad. Lo que salió en el Heraldo del día de hoy, Benjamín, que lo publicó en el Heraldo, eso fue un panel que se hizo en la Universidad de Lima. Estuvimos 3 personas en ese panel. Buen día. Buen día a todas y todos. De esas causalidades de la vida, hoy, desde ayer, en la tarde y hoy se publica una noticia que algunos celebran rabiosamente y otros critican. Todo depende del cristal que se le mire. Que se mostraron índices de pobreza y el de Barranquilla está más o menos del 22-23%, pobreza monetaria y más o menos casi el 3% de indigencia, pobreza extrema. Y no es que uno tenga una postura generalmente crítica, pero es que yo creo que hay que hacerse siempre preguntas, porque para una ciudad que se está preparando para lo que viene luego de los acuerdos de La Habana, para cuántos humanos van a habitarla, para en qué estratos, generalmente el 1 y el 2, muy poco el 3, para de contar, van a habitar esos seres humanos. Cuando se está hablando de que según las propuestas, los planes parciales, etcétera, se está pensando en construir vivienda para habitar por 300.000 personas.
cuando las mismas cifras oficiales dan cuenta de que en el estrato, en los sures de Barranquilla, la pobreza es alarmante, uno dice entonces, ¿será que estamos preparados para enfrentar ese reto? Y además, ¿será que cuando se miden esos niveles, esos indicadores de pobreza, se incluye en Barranquilla, por ejemplo, los capitales ficticios, artificiosos que entran por el microtráfico que se ha generalizado, ¿cierto? O se ha incluido el trabajo temporal que se genera por estas construcciones de algunas obras en Barranquilla. Bien, nosotros hago parte de un colectivo que está pensando, que está discutiendo acerca de si es que a nosotros nos han llevado a que nos metamos en el tinglado de solo mirar el tema del desarrollo desde el punto de vista económico y desde el crecimiento económico. Y si tendremos que revivir la discusión filosófica, política, incluso teológica, liberadora sobre el progreso. Y nos habla esto de dos cosas diferentes, ¿no? Por eso rápidamente tengo la intención de, sin profundizar, sin dar mayores definiciones, revisar algunos conceptos como de primaria en esto, ¿no? Porque es que yo sí creo que es clave desde el ángulo que se mide, especialmente porque, como ahorita nos decía el profesor Parada, hay algunos indicadores de progreso social en los que Barranquilla, pese a ser una de las ciudades que más duro tributan, esos indicadores de progreso social no se compadecen con esa alta dureza en el cobro tributario. O sea, entre más duros nos cobran en términos tributarios, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, el nivel de pobreza o no baja como se debe o se mantiene en algunos puntos de la ciudad, lo cual creo que amerita una reflexión interesante. Entonces, por ejemplo, recordemos aquí que el desarrollo económico, según el significado del diccionario, es la evolución progresiva de una economía. Estamos hablando de la economía que por estos días especialmente no incluye la dignidad humana. Que el crecimiento económico es el incremento sostenido de producción total de bienes y servicios que genera una sociedad determinada. Este producto se ha venido atendiendo la renta nacional del Producto Interno Bruto. Y hay un elemento que también creo que tiene que jugar aquí. Es que después del año 1987, en las Naciones Unidas, después del informe que llaman Brundtland, se definió el desarrollo sostenible como aquel capaz de satisfacer necesidades presentes de la humanidad sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Y esto lo decimos porque especialmente en Barranquilla hay un compromiso no solo de recursos financieros, sino de recursos naturales, un maltrato a los bienes colectivos que se relacionan con el ambiente que está enredando la posibilidad de vida de las generaciones futuras. Por eso incluyo ese elemento. En ese informe se dice que para que el mundo sea sostenible es preciso cumplir tres condiciones esenciales: aprovechar los recursos renovables a una velocidad acorde a la de su renovación, no consumir los recursos no renovables a mayor velocidad que la precisa para encontrarle sustitutos, y producir contaminación y residuos sólidos a tasas que la tierra pueda asimilar o absorber. Sin embargo, estas condiciones no se han venido cumpliendo en el mundo. Pesquería se agota, los acuíferos descienden, hay reservas probadas de petróleo por unas décadas, los gases y sustancias contaminantes saturan la atmósfera, la transición a la sostenibilidad se ha convertido en una necesidad para el mantenimiento de la vida humana y la conservación de la biodiversidad en un imperativo económico, ambiental, educativo y moral. Y hago aquí un paréntesis para esto.
Porque es que cuando nos hablan de cifras, de datos estadísticos, nos dicen, hombre, es que nosotros hemos pasado del 39% de pobreza en el 2010 al 22, casi 23 en el 2015, 2016. Aquí lo que estamos viendo es avances. Pero cuando uno mira el tema de la dignidad humana por fuera de la dureza de esa definición que solo se refiere a bienes, servicios, a dinero, a capitales, a acumulación en pocas manos, uno se encuentra con cosas como esta. Barranquilla ha respetado el tema de la sostenibilidad, especialmente este modelo reciente, cuando uno nota que los caños siguen igualmente moribundos humanos. Cuando el jardín botánico, que se supone un pulmón de la ciudad, se le hacen inversiones que ellos anuncian por alrededor de 9.000 millones de pesos, que dicen es pagada por la contribución de valorización, y hoy, las aguas de los 9 acuíferos, de los manantiales o los ojos de agua se siguen dilapidando por la carrera entre la 13 y la 14, calle 40. Cuando en este país se acaba de morir hace poco un niño, ayer, de paludismo, otros se están muriendo por falta de agua potable y de alimentos, que por cierto, otro paréntesis, no deja de causar indignidad, que los noticieros cubrieron mejor, por más tiempo, mucho más despliegue, la zapada de hombro de un jugador de fútbol, mientras minimizaba el llanto de la madre, no sé si lo vieron, de ese niño, que viene de una población pobre como los sures de Barranquilla. Ciénaga del Mallorquín. Ahí tengo un informe que nos da cuenta de que en Barranquilla hay alrededor de 15 vertimientos de aguas servidas que no han sido controlados y que van de una u otra forma al río Magdalena sin tratamiento, mandaron la vida. Que una de las cosas más escabrosas es que lo que se llama la laguna de oxidación, las PETAR y las EDAR, en el noroccidente de la ciudad, fueron diseñadas hace unos años para recibir 750 metros cúbicos por segundo de agua de desecho, para tratarla y mandarla lo menos dañina posible, lo más tratada posible al río, al arroyo y al río, especialmente en esa zona. Y hoy está recibiendo entre 1.000 y 1.350 metros cúbicos por segundo sin tratamiento. Y lo más grave es que esa visión de desarrollo indica que en esa zona de la ciudad del noroccidente es donde se va a construir una mayor cantidad de soluciones de vivienda para que habiten 300.000 personas más o menos de aquí a 5 años. ¿Es sostenible? ¿La pobreza acaso no tiene que ver con el tema de la dignidad humana? Bien, esa es la discusión que se ha dado en el mundo. ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es la lectura? Entonces nos vienen a decir, no es que en Barranquilla la cosa está muy bien, es una ciudad de negocios, es la promesa del TLC, aquí hay unos contratistas que se ganan sumas millonarias, aquí hay acumulación de capitales, Barranquilla está bien. En Barranquilla hay dinero, vamos a los centros comerciales, por supuesto. Se nos olvida a veces que muchas de las niñas que van a los centros comerciales son prepago, porque Barranquilla se está convirtiendo en una ciudad prepago, porque es la manera de adquirir ingresos, lo menos dignos. Esto me hace recordar a Cali cuando recibió hace varios años el influjo del capital del narcotráfico. Cuando se retira, y ahora eso a uno le llama la atención eso. ¿No será que como parte de la morbosidad de quienes manejan la economía y el poder, no será que se permite el microtráfico porque eso le da recursos para que circulen los dineros en la ciudad? Cuidado. ¿O acaso se nos fue la defensa del narcotraficante norteamericano, creo que Khashoggi, creo que era el apellido, cuando lo absolvieron porque dijo, es que yo estoy en narcotráfico, porque yo no tengo más recursos para sostener mi empresa, mi industria, y si esos dineros no entran, se cae y se va al desempleo, y el Estado norteamericano dijo, eso es una causa
noble, plausible. Supuesto, que yo no tengo por qué especular ni mentir aquí. ¿O acaso el tema del consumo no tendría que ver con una política que pasa por el sedazo de lo económico? Me da mucha pena, pero yo creo que ante eso uno no puede cerrar los ojos. Desarrollo sostenible. Sostenible. ¿No han visto lo que va a pasar con el Coliseo cubierto? Humberto Pérez. Una implosión que va a afectar, digan lo que digan, y nos va a costar a los barranquilleros más de 800 millones de pesos. Disculpe, y ni siquiera han localizado con la persona que... Por eso cuando yo escucho, y aquí no vengo a defender a nadie, Dios me libre, pero cuando yo escucho que ahora sí se están manejando bien los dineros públicos, yo creo que es una paradoja cuando hay 3 contratistas que se quedan con todo. Y que a nosotros nos vengan a decir que acaban de cobrarnos por valorización la placita esa del Monumento a la Bandera. Hace poco la entregaron, pero por la implosión, por lo que va a pasar en el Coliseo, esa placita, ¿qué va a pasar con él? Dilapidación de recursos públicos en una ciudad donde el 8 de enero del 2016 el señor Miguel Vergara Cabello, que también yo no quiero respetar a nadie, pero cuidado, la plata nuestra de valorización se fue para Panamá directamente. El señor a mí me responde una petición y me dice: cálcula 2015 nivel de pobreza por localidades, y me dice que en el norte centro histórico la población es de 357.532 humanos, la pobreza está en 20.737, 5.60. En la localidad metropolitana, 152.496 habitantes, pobreza 64.353, el 17.66%. Suroccidente, 283.206 personas, pobres 153.498, 42.13%. Suroriente, 220.414, pobres 83.928, 23.05%, y el Río Mar, 267.828, hay 41.781 pobres, 11.47%. O sea, los sures de Barranquilla tienen, que representan el 57% de la población, concentran un altísimo nivel de pobreza. Y no lo digo yo, lo dice el saliente secretario de Planeación. Ok. Por eso les decía que si el ejercicio nos podría llevar, como lo estamos haciendo con un grupo, a hacer una reflexión y tomar una decisión acerca de si hoy es constitucional, si ha ajustado al texto constitucional e incluso al bloque de constitucionalidad, o sea, normas internacionales que tienen jerárquicamente la misma fortaleza, identidad, etcétera. Si al pueblo colombiano y más en Barranquilla nos conviene que la discusión solo sea sobre el tema economía, crecimiento económico, desarrollo por economía. Entonces, por eso será que es necesario volver a discutir aquella expresión que incluso desde el sánscrito prakati o prakati nos dicen cómo se va a la vía consecuente, adecuada, y que lastimosamente fue raptado el concepto en las dictaduras de hace unos años, como la de Brasil, que colocó en su, y no sé por qué no lo han quitado, orden de progreso en su bandera, ¿verdad? Pero que ha sido de los conceptos más discutidos en la humanidad desde siempre. Progreso económico, latín progresus, la acción de ir hacia adelante. El progreso conduciría a mejorar la vida del hombre mediante el aumento de los bienes y servicios puestos a su disposición.
y no lo contrario, el hombre al servicio de la economía y del crecimiento económico. Como les decía, la expresión sánscrita nos dice que está bien diseccionado consecuentemente, es un movimiento en dirección a la meta de libertad. ¿Y yo por qué incluyo este elemento? Porque aquí ya empezó a tratarse. Cuando se empezó a hablar, si lo decía corazón parada ahorita, de lo que se llama los índices de progreso social. Por allá en el 2010, entre otros, además de North, estaba Stiglitz, que creo que es el que más hemos leído acá, ¿verdad? Plantean el Social Progress Index, mide la extensión en la que los países y ciudades satisfacen las necesidades sociales y ambientales de sus ciudadanos. Pero no olvidemos que si hay un derecho que hoy se está discutiendo, es el derecho humano colectivo, que mira al ser humano ya como ni siquiera el ser individual, ni siquiera el ser social, sino al ser humano como especie que podría entrar en extinción. Le habla de tres dimensiones: necesidades humanas básicas, bienestar fundamental y oportunidades de progreso. Mide el bienestar a una sociedad observando los resultados sociales y medioambientales directamente de forma separada de los factores económicos. Factores sociales y medioambientales incluyen bienestar, salud, refugio, salubridad, igualdad, inclusión, sostenibilidad y seguridad y libertades personales. Que ahorita vamos a ver cómo se raja el distrito, ya nos había mostrado un poco, pero vamos a tratar de detallarlo lo más brevemente posible. Se diseña como un complemento al PIB interno bruto y otros indicadores económicos. Como no me alcanza el tiempo y estamos preparando un conversatorio para tomar los planes de desarrollo, ciudad de oportunidades, florece, Ciudad para poco. si ustedes empiezan a analizar, no, ese todavía estamos esperando que se desarrolle, por supuesto. Pero fíjense, como es bastante extenso, yo les hago una invitación. Ustedes miran el de oportunidades, el de florece para todos, y les invito a que hagan el ejercicio de detallar cuáles son los indicadores que no dieron los resultados, o incluso donde no se colocaron resultados, porque vea de las paradojas. Cuando uno estudia, lee, hay un documento, aquí está el documento, pero aquí hay un documento que elaboró la Secretaría de Planeación cuando iba a arrancar el Plan de Desarrollo 2012-2015, y dice: reconocemos que cuando se armó el Plan de Desarrollo 2008 no se le pudieron colocar resultados porque no había información precisa. Entonces solo fue una propuesta especulativa, de las cuales, si ustedes analizan varios puntos, se van a encontrar que no fueron satisfechos. Y ahí está un elemento clave sobre este tema de incluir a la dignidad humana. ¿De qué sirve plantear un cúmulo de actividades, de obras, si no hay políticas o no hay vertimientos en la dignidad humana como resultado de esas acciones? Y luego, ahorita voy a volver a tomar el caso. Calle 84. Entonces nos lo presentan como el gran avance, la gran maravilla. Entonces usted va a la calle 84 y resulta que la canalización no es total. Porque cuando pasa de la carrera, ¿dónde es que quedaba el puente de Soyayor? Carrera 72. De ahí para allá, que vienen los sectores menos pudientes, San Salvador, etcétera, no hay canalización, queda a cielo abierto. Se desperdició la gran oportunidad de, para una ciudad prometedora como esta, ampliar la vía. Y la entregan sin árboles y sin
gordillos. O sea, aquí la solución es para el automotor, pero para el ser humano vamos dejando el camino. Y siquiera hablamos de una obra que tiene 12 años sin terminar de culminarse, pero que en gran parte existe, circunvalar. ¿Qué hizo la circunvalar? Mostrarse como el gran símbolo de la obra prometedora de la Barranquilla, que promete. Pero ¿qué pasó con barrios como Olivos, Ángeles? Los encerró, lo dejó por abajo. De Murillo a la 30 no hay iluminación. Ok. ¿Por qué las acciones populares que hemos tenido que interponer? Porque es que los dejaron sin entrada ni salida en algunos casos, sin bahías de protección para las altas velocidades. E incluso sus vías internas deterioradas porque mientras construían la circunvalar pasaban todo el transporte, no han sido reparadas. Y si le ganamos las acciones populares se molestan. Cuando le ganamos las acciones populares para que pavimenten en favor de la dignidad humana, cosa que también ha llegado a mi salvedad, yo no creo que haya progreso cuando hay encementamiento, especialmente el excesivo. Y se me pasaba ahorita lo del Coliseo. ¿Qué es lo que se pretende con el Coliseo? Ya nos mostraron el diseño. Se va a construir una mole de cemento, hierro y vidrio que niega la sostenibilidad de desarrollo no sostenible. ¿Por qué? Les voy a decir rápidamente las conclusiones a las que hemos llegado a los equipos de trabajo. Uno, demuelen una cubierta, un techo que hace que el agua, lluvias, fluya, incluso que caiga sobre la arena que hay ahí todavía en algunos puntos. Ese lo van a convertir en un techo plano, que además va a necesitar mucha más energía eléctrica con acondicionadores de aire que generan un frío hacia adentro y mucho calor y contaminación hacia afuera, que además le van a poner vidrios que reflejen calor, porque sabemos quiénes van a hacer la obra con los vidrios, ¿verdad? Y adicionalmente, si miran el diseño, el retiro del Coliseo hacia la vía son más o menos unos 20 metros. Con ese diseño el retiro está como en casi todos los centros comerciales de Barranquilla, 5 metros. Okay. Entonces, la mirada que hacemos es sobre el tema dignidad humana. ¿Qué tiene que ver con eso? Pues una lectura desde la mirada netamente económica, de crecimiento económico, de ver cuánta plata se produce y cuánta circula, nos daría una respuesta, estamos muy bien. Pero una mirada sobre la sostenibilidad y sobre la dignidad humana nos está diciendo que no estamos cambiando. Mucho menos bien de lo que a veces decimos. Ok. Entonces yo ahora les voy a tratar de reproducir este tema, para ir terminando. Ahorita les digo varios de los artículos de los planes de desarrollo donde no hay cumplimiento siquiera por la mitad de los indicadores de las apuestas y de los resultados posibles. ¿Cuáles son? Donde tiene que ver directamente la dignidad humana. Por eso la falta de política pública a favor de las mujeres. Una mujer en la alcaldía, especialmente en ese momento es cuando más feminicidios se cometen, más violaciones se cometen. Una mujer con dificultades o facultades especiales, como dicen en algunos países, psicomotora, abandona el tema, ¿verdad? El tema ambiental muy grave. Como lo decía el profesor Parada, este informe, un estudio interesante, es fresco, 2015. Índice de progreso social. ¿Quiénes lo hacen? Pues, miren, son los de la cocina, etc. Universidades, Fundación Corona. Vamos a mirar algunos de esos indicadores
viendo, ¿verdad? Por ejemplo, quiero rápidamente mostrarles entre cuáles ciudades se hizo, para que tengamos una referencia. Como lo decíamos, ¿qué fue lo que se midió en ese trabajo? Lástima que no se tan bien. Se midieron necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades. Se concibió que esos son los elementos que al medirlos determinarían qué tanto índice de progreso social tienen algunas ciudades del país. Ahí llegando el primero. ¿Cómo lo midieron? Estos son los parámetros. 85-100 muy alto, 75-85 alto, 65-75 medio alto, 55-65 medio bajo, 45-55 bajo y 0 a 45 muy bajo. Muy bajo el índice de progreso social, ¿no? Desde ese mismo. Después de haber hecho una lectura de sus ingresos, etcétera, sería evolución del índice de progreso social de las 10 ciudades de muestra. Aquí están las ciudades de Manizales, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Pereira, Ibagué, Barranquilla, Cali, Cartagena y Valledupar. En esas 10 se midió. Y muestran cómo del 2009 al 2014 fueron creciendo los índices de progreso social según los 3 superelementos que les cité anteriormente. Y Barranquilla, miren a dónde está. Está después de Ibagué. Entre esas ciudades, solo 10, viviendo esas ciudades, solo 10, miren en qué puesto está Barranquilla. Barranquilla ha evolucionado y entonces uno hace una primera lectura, dice, bueno, pero la cosa va bien, 60.1 en el 2014, pero hacemos la lectura integral que se va desarrollando ahorita. Para todo lo que se nos ha dicho y para todo el sacrificio tributario y para toda la arremetida y para todo el discurso, es plausible el que Barranquilla esté por debajo de ciudades como Manizales o Ibagué o Pereira. Porque se nos dice que somos ahora ¿qué ciudad más importante del país? La mejor ciudad del mundo. Okay. Ese Carlos. Para él. Pues sí, la más distraída por lo menos. Vamos aquí a medir, a buscar uno. Vamos a mirar esto. Viene de las necesidades. Aquí está. De dimensión de necesidades humanas básicas de 2009 a 2014. Repito, cualquiera ve la cifra y dice, no, ¿cierto? Pero si la comparamos con otras ciudades del país, seguimos por debajo de muchas y solo por encima de la que peor le fue, que es Cali, creo que citamos eso, Cartagena y Valledupar. Fundamentos de bienestar. Cuando ustedes ven diferencias de colores, nos
dicen qué tan bueno o qué tan mal esta cosa, ¿verdad? Barranquilla en fundamentos de bienestar ocupa el penúltimo lugar de esas 10 ciudades, pasando el 50.1, baja en el 48.4, que es un fenómeno interesante. El profesor Parada de pronto un día detallarnos por qué Barranquilla en el 2010 empezó a tener indicadores tan bajos, porque lo tienen casi todo en varios puntos, ¿no? Sus actuaciones. ¿Qué pasó en el 2010? ¿Qué fenómenos empezaron a notarse? Se supone que era el año donde había el mayor auge de la imagen del alcalde. Y sin embargo, y nos lo presentaron por la Gran Maravilla, pero oye, además en el 2010 yo recuerdo que la campaña fue presidencial. sí, además decía eso, ¿verdad? Que iba a ser el presidente, y todo estaba perfecto y en Barranquilla pasan cosas. Bueno, aquí es donde, miren, saldo en rojo. ¿Cuál? Oportunidades. Y casualmente es en el plan de desarrollo de la ciudad de Oportunidades. 2009, 2010 y 2011. En el 2012 y 2013 Barranquilla florece para todos. Hasta más o menos salvarse del agua en el 2014. Empieza a mostrar la verdadera realidad. Esta es una ciudad que ofrece oportunidades. Y fíjense que no tiene, yo creo que no tiene ningún divorcio esto con los fenómenos violentos que se han acrecentado en la ciudad. ¿De dónde salen las expresiones más violentas en estos años? De las zonas abandonadas de la ciudad, donde hablamos por ejemplo de las ciudades. Doctor Jorge, yo quiero aportarle algo ahí, le digo porque los cementerios prohibieron que se pongan la fecha de nacimiento de los difuntos, porque hubo niños, hubo jovencitos de 16 y prohibieron poner la fecha de nacimiento. Okay. Ya voy terminando. Entonces aquí se hace un balance de cómo es que le va en términos generales comparativamente a Barranquilla. Algo interesante. Por supuesto creo que por quienes hicieron el trabajo, en algunos casos tenía que haber un tratamiento no tan duro, ¿no? Pero hay que decir cosas, miren, por ejemplo, Barranquilla, que dice el informe, tiene niveles de progreso social medios bajos. Ojo, de 2009 a 2014. Ocupa el 7º lugar entre las ciudades más importantes de Colombia. Junto con Ibagué se sitúa en un grupo de ciudades con déficit importantes en materia de calidad de vida. Recuerdo que con el Frente Amplio, en un conversatorio también que tuvimos, se habló de, y aquí lo vamos a decir, de por qué Manizales sobrepasa a kilómetros a Barranquilla en el tema de la dignidad frente a la salud, a pesar de que se nos han dicho que somos la panacea y a pesar de ello, Barranquilla presenta niveles muy altos en agua y saneamiento, mientras que los mayores progresos se dieron en áreas de derechos personales, de la participación política y cívica, movilidad urbana. La agenda de progreso social de Barranquilla deberá priorizar la atención de ciertas necesidades básicas de la población, especialmente en materia de salud y vivienda. Promover una transformación en el sistema de transporte que apunta a ser la Barranquilla una ciudad sostenible. En materia de salud, Barranquilla presenta tasas de mortalidad infantil, mortalidad por enfermedades infecciosas, mortalidad por desnutrición y tasas de esperanza de vida significativamente más altas que el resto del país. De vivienda resultan preocupantes tanto la calidad de la vivienda como la calidad de servicios eléctricos. La ciudad debe evitar quedar rezagada en cobertura de telefonía móvil y de uso de computadoras. Por eso es que el ministerio les decía, oye, no cometan ese asunto de adoptar un tributo a la telefonía que va a desestimular
el uso de estas tecnologías existe. Bien. Reflexiones finales. Les decía que nosotros estamos convocando a reflexiones sobre este tema. Si estamos pensando que Barranquilla va a recibir un influjo importante luego de los procesos de inserción, de acuerdo, como algunos le quieran llamar, y que por eso dicen se está preparando un alto número de soluciones de vivienda, infraestructura, etc. Creo que hay que corregir muchísimas cosas. Hace unos días me llamó poderosamente la atención, así lo dije el jueves en nuestra reunión acostumbrada, que en un debate que tenemos en Club Radio, las apreciaciones de Barranquilla, cómo vamos, y de desarrollo. Y a un columnista que me llamó poderosamente la atención, Oscar Montes, él decía, no, pongámosle el nombre que esto amerita, y es rival. Él decía, al margen de lo que diferencia que podamos tener. Yo recuerdo que el maestro Carlos Gaviria decía, cuando le preguntaron, el difunto inmemorable hombre, le preguntaban que si se le estaba incendiando su casa, ¿qué fue lo que él salvaría? Y él dijo, el libro que más me gusta es de un hombre derechista francés que lo leo todo el tiempo. Okay. Entonces Montes decía que hay que ponerle el nombre que corresponde. En las obras de Barranquilla, en un porcentaje importante se encuentra chambonería y corrupción, así dice. Lo cual tiene que agregar ese cacareado argumento de que aquí la plata está bien manejada, etc. Porque yo no creo que esté bien manejada cuando se concentra en pocas manos, porque como decíamos, coincidimos con el profesor por supuesto. Pero algo más, es que ¿cómo se podría hablar de sostenibilidad? Cuando incluso si ustedes leen el plan de desarrollo del 2008, 2012, 2011, ese plan dice, apuntamos a ser responsables con el manejo de las finanzas públicas y del crédito. Y hoy, yo creo que no estamos mintiendo, estamos empeñados hasta el 2035, pero lo más grave, y ya cierro con esto, lo más grave es que con esas inversiones multimillonarias que se nos anuncian, se nos prometen, muchas de ellas desfinanciadas, cuando uno lee el plan de ordenamiento y el plan de desarrollo, encuentra que en los sures, donde estaba mayormente concentrada la pobreza en Barranquilla, la inversión va a ser mínima, y se habla solo del programa Barrio a la Obra, donde la gente para tener bordillo tiene que pagar un tributo adicional que no existe en ninguna ley, y que por eso nosotros controvertimos en las acciones populares que hemos ganado, ¿verdad? Aquí el asunto es, pensemos en el progreso, en los índices de progreso social, y no sigamos plegados al tema de la visión del desarrollo económico, del crecimiento económico, porque está demostrado que siempre nos estarán diciendo una mentira al respecto. Muy amable.